Bienvenidos a nuestra Iglesia Cristiana Presbiteriana San Marcos, un lugar donde la fe se convierte en comunidad y la comunidad se convierte en familia. Edificando con sana doctrina, donde compartimos la palabra de manera clara y transformadora. Ministrados por el Espíritu Santo. A través de la alabanza y adoración, preparamos a la esposa de Cristo para recibir la palabra de Dios. La misma siempre pretende confrontar nuestra vida versus la Escritura. Viviendo el amor de Cristo. Explora nuestro ministerio de matrimonios, donde cada encuentro es una oportunidad única para profundizar la conexión, aprender y juntos crecer en el amor de Cristo. Cada mes, nos reunimos con la convicción de que matrimonios saludables son un pilar esencial. Sabemos que, para nuestra iglesia, son más que uniones, son un reflejo vivo de una comunidad que busca continuamente a Cristo. Descubre el vínculo especial entre las mujeres de nuestra iglesia en nuestras reuniones mensuales, donde exploramos juntas la riqueza de la Escritura. En este hermoso tiempo, vivimos la fe, nutriéndonos mutuamente con la riqueza de la palabra de Dios. Cuidando de las familias. En nuestra iglesia, nos preocupamos por cada familia. Los niños tienen su tiempo especial. Cada risa es un aprendizaje, cada juego es una lección, cada momento, una conexión con la verdad eterna. Perseverando en la fe. Miércoles de oración a las 7 de la tarde. Grupo de hogar los viernes a las 8 de la noche. Escuela de formación cristiana los domingos a las 9:30 de la mañana. Y nuestro culto dominical a las 10:45. Cada encuentro es una oportunidad para crecer en comunidad y profundizar en la fe. En cada rincón de nuestra comunidad encontrarás amor, crecimiento y un camino hacia Cristo. Haz de nuestra iglesia tu hogar. Les esperamos con los brazos abiertos, listos para compartir, aprender y crecer juntos en la gracia de nuestro Señor. Amada iglesia, qué bendición, qué privilegio, un tiempo de alabanza, de adoración que llena el corazón, que nos pone más a lo que el Señor quiere para nosotros. Estoy muy bendecido de verlos a ustedes. ¿Por qué no me regalan una sonrisa? Así muy serios estamos. Y de verles, amada iglesia, y de saber que estamos en los caminos del Señor, estamos en sus preciosas manos. Y yo quiero invitarle a la porción que vamos a estudiar esta mañana de Lucas. Por favor, seguimos viendo el ministerio público de Jesús. Estamos estudiando algunas porciones, pero vamos al Nuevo Testamento, a Lucas capítulo 4. Vamos a ir a los versos 42 y 44. Veamos lo que el Señor nos quiere enseñar a través de su palabra. Si ya lo tiene, póngase por favor de pies para honrar a la palabra del Señor. Lucas capítulo 4, verso 42 al 44. Muy cortito, pero a la vez profunda enseñanza que el Señor tiene. Dice el verso 42, léalo conmigo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba, y llegando donde él estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Siéntese por favor. Lo predicaba hace una semana, Cevitas, y estamos en el contexto de que Jesús había sanado a la suegra ¿de quién? De Simón, ¿no es cierto? Luego que se convertiría en Pedro. Y es interesante porque Jesús comienza a ganar fama
Recuerde que estaba liberando a los endemoniados, no les dejaba hablar a los demonios, pero salían despavoridos, huyendo por la palabra autoritativa de nuestro Señor. Y es interesante porque comienza el Señor a obrar milagro tras milagro y la gente comienza a regar la fama del Señor. Esto es interesante. Y en este contexto comienza Jesús algo importante y determinante en su ministerio, porque toda la gente quiere estar ahora con Jesús. Antes era tal vez el hijo para muchos de un simple carpintero, y ahora ha ganado tanta fama que todo el mundo quiere estar con Jesús. Pero veamos hoy las motivaciones por qué la gente quiere estar con Jesús o quería en esas épocas de estar con el Señor. Y como parte de una introducción, quería decirles, amada iglesia, que vivimos en un mundo lleno de demandas, ¿sí o no? Vivimos donde cada día nos enfrentamos a la multitud de responsabilidades, expectativas que tienen otras personas, distracciones que vienen a nuestra vida. Y desde el momento en que despertamos hasta que nos acostamos, hay una batalla constante por ganar nuestra atención y nuestra energía. Le pasa que la publicidad, se ha visto cómo es hoy en día. Usted está tempranito, no sé quién se levanta a 5 de la mañana, 6 de la mañana y alistarse. En mi caso, a 5 de la mañana estoy ya preparándome para ir al trabajo. Y usted escucha una música en particular ahí. ¿Qué escucha? Si en tu cilindro ya no queda el gas, tranquilo, ya llegó el gas. Desde que nos levantamos ya están vendiéndonos algún producto o alguna cosa, ¿sí o no? Vamos a la televisión, o no sé si la pasada a usted, estamos hablando, no sé, de viajes en cruceros. Usted va a su celular o prende la televisión, oh sorpresa, mira este viaje en crucero, la oferta por tiempo limitado, ahora paga con Visa, Mastercard y todo. Y nos comienzan a bombardear de cosas y expectativas que la gente muchas veces, terminamos a veces cayendo en esto. La sociedad, amados, nos empuja a perseguir el éxito, ¿sí o no? Tienes que ser exitoso en la vida. ¿Y qué es ser exitoso en la vida? Es tener plata, es tener dinero, es tener cosas materiales, y ahí si eres una persona exitosa, como el mundo lo ve. Muchas veces perseguimos la aceptación, la comodidad. Pero en medio de esto, amados, quiero preguntarle algo. ¿Cómo podemos asegurarnos de que realmente estamos cumpliendo el propósito que Dios nos ha dado? Porque la fama, el éxito son pasajeros. ¿Ha oído esta frase de dale los 15 minutos de qué? De fama. Y pasa. Y todo es vanidad, como dice el predicador. Pero mire, Jesús nos muestra, y vamos a leer en esta palabra, en esta porción de Lucas, un modelo perfecto de un enfoque, de una determinación en el ministerio. Y nosotros vemos a lo largo de los evangelios cómo constantemente el Padre está encomendando una misión. De hecho, nosotros tenemos en Mateo 28, ¿qué tenemos ahí? La gran comisión. El Señor está comisionando. Dios quiere que nosotros cumplamos con el propósito para que Él nos ha creado. El corazón, la misión de Cristo, Él estaba entregado a esto. Pero esto también nos va a desafiar, amados, a examinar nuestras prioridades. ¿Dónde está tu mirada? ¿Dónde están tus ojos? Porque puede que vengamos a la iglesia, pero estamos totalmente desenfocados. Puede que estemos ministrando, que estemos predicando, pero estamos totalmente desenfocados. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? El mundo está ahí, presionando, dándonos es que tienes que hacer esto y las expectativas que tienes que llegar. Pero amados, pongamos en nuestro corazón y determinamos qué es lo que quiere Dios de mí. Es que muy pocas veces nos preguntamos de esto. Y quisiera que veamos y vamos al texto, por favor. 3 puntos que quiero tratar en esta tarde. Y lo he puesto al título de este mensaje como obediencia y propósito. Obediencia para qué y propósito para qué, lo vamos a ver en este texto. Número 1, si usted está tomando nota, vamos a ver la búsqueda de la comunión con el Padre. Y lo tiene en el verso 42. ¿Qué dice? Léalo conmigo la palabra de Dios. Dice: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué pasó luego?
y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Miren, note esta frase: cuando era ya de día, indica que el Señor había ministrado toda la noche. Debe haber estado cansado, exhausto. Mire, mucha gente le estaba presionando y persiguiendo a nuestro Señor para que le dé su milagro, para una sanidad, porque estaba haciendo cosas maravillosas. Le llevaban endemoniados. Y es interesante porque nota aquí, a pesar de ese agotamiento físico, a pesar de que tal vez el Señor estaba cansado, mire el ejemplo que nos da el Señor. ¿Qué hace? Cuando era de día, ¿qué hace el Señor? Luego salió y se fue a un lugar desierto. Qué hermoso es esto. No sé si usted ha tenido el privilegio de orar en las mañanas, o que el Señor de repente le levantó en la madrugada y tiene ese privilegio de poder encontrarse en la quietud, donde nada le estorba, donde no está absolutamente nada pasando alrededor, sino que usted puede recogerse y en oración tener intimidad con el Padre. No sé si usted lo ha experimentado, pero es hermoso buscarle a Dios en la mañana. Y el salmista lo decía. ¿Qué decía? Temprano, ¿yo qué? Te buscaré. Y Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es el ejemplo perfecto de esto. Se daba un espacio a pesar de todo el trajín del día. Tenía un espacio para apartarse. Y de hecho Marcos nos da un poquito más de información. Marcos 1:35 nos dice que se apartó para orar, para buscar a Dios, para conversar con el Señor. Es interesante porque Cristo muestra esa relación personal de intimidad con el Padre, y esta era la base de su ministerio. Usted veía que la prioridad del Señor Jesucristo, y esto es algo que nosotros tenemos que hacer nuestra prioridad, es dar tiempo para pasar en intimidad con Dios. ¿Cómo está tu vida en la intimidad, amados? Con el Señor, en oración. ¿Cómo estamos? A más de uno nos confronta porque tal vez tenemos esas oraciones, y lo he mencionado antes, esas oraciones flash. A veces: Señor, te doy gracias porque me diste un sueño. Se quedó dormido. O a veces por costumbre, ¿no es cierto? Señor, gracias por los alimentos que nos has dado. Amén y amén. Ya oré. Esa fue mi oración del día. ¿Cómo comienzas tu día? Comienzas agradeciendo a Dios, comienzas exaltando a Dios, comienzas leyendo su palabra, o simplemente nos levantamos, vamos al baño con el celular y estamos viendo las últimas noticias del Facebook. Wow, mira, ahí quedó las elecciones. Y comenzamos a informarnos de todo, menos de lo que es verdadero, de lo que necesitamos, de lo que nos da combustible. Yo le invito a que haga de esto este hábito, y más allá que un hábito, era esta comunión personal que tenía el Señor, de derramarse en la presencia del Señor. A pesar de que todo puede venirnos de encima, y es que ha sido tan difícil el trabajo, es que no entiendes, Beto, esta semana sí, ya no doy más. Y no dedicamos ni una hora a la oración. Yo creo que esto debe traer mucha confrontación a nuestro corazón, amados. Porque luego estamos hablando y de lo hermoso que es el Evangelio y el Señor, y amén, pero lo estás viviendo. Créanme que se ve cuando una persona, y se siente cuando una persona está en intimidad con Dios. Porque puede parecer muy lindo, ya les digo, muy piadosos a veces podemos parecer, pero se siente cuando alguien está en intimidad con Dios. Cuando alguien ha tenido esos tiempos de oración. Y comienzas bien el día, y el Señor comienza el día. Pero mire lo que pasa más adelante. Léalo conmigo. Dice: y la gente, ¿qué estaba haciendo? El Señor se aparta para orar, para tener un tiempo de intimidad. Pero la gente, ¿qué pasa? Le dice: no, Señor, dale, anda al desierto. Comprendemos que tú tienes un tiempo ahí con el Señor. No, ¿qué hacía la gente? La gente le buscaba. Y llegando donde estaba, ¿qué hacía? Le detenían para que no se fuera de ellos. Mire cómo es del corazón del hombre. A veces recibimos tantas cosas, bendiciones del Señor,
Alguien decía y lo ponía de esta manera, decía: a veces vamos delante del Señor no por buscar su rostro, sino por buscar sus manos. ¿Por qué? Bendíceme, y esto hazme a mí, y todo a mí. Y no está mal que pidamos, amados. Pero el problema es cuando nos enfocamos solamente en eso y buscamos que el Señor haga esto y que Señor líbrame de esto y cuando estamos dispuestos a decir: Señor, que se haga tu voluntad. Yo este tiempo quiero escuchar tu voz, quiero estar contigo, quiero estar en intimidad, Señor. Pero la gente, mire, el corazón pecaminoso le buscaba. Y cuando llega la gente, imagínense ese panorama, Jesús apartado para orar, y llega la gente, se aglomeran, y dice que le detenían. En el original, literalmente, esta palabra detener era como que se ponían, se colgaban del Señor diciendo: ¡hey! No te vayas, Señor, detente. Imagine toda la gente diciéndole: Señor, no te vayas. Porque sabían que la fama de Jesús se estaba regando y él tenía que predicar. Y este contraste importante, Jesús buscaba la presencia de Dios. Es interesante, pero la gente no buscaba a Jesús por las razones correctas, sino por las razones equivocadas, por el milagro que puede hacer. Ellos querían retenerlo para que siga haciendo milagros y siga satisfaciendo las necesidades físicas. Mire, desde los tiempos antiguos pasa esto. Le detenían, no le dejaban, le forzaban para que se quede. Y muchas veces, como le decía, buscamos de esa manera a Cristo. Jesús nos enseña, mire, que antes de ministrar a los demás, antes de pararse en una tarima, en un púlpito, de estar predicando, amados, antes de todo eso, debemos de estar en comunión con Dios. Porque nadie puede dar, ¿qué dicen por ahí? Lo que no tiene. No podemos estar siendo hipócritas. Y a veces sí lo somos, pero no deberíamos estar poniendo una cara y nuestra vida hecho pedazos, espiritualmente hablando. Nuestra relación con Dios tiene que ser la prioridad. El ministerio, cuando no hay esta comunión, será vacío. Será simplemente una liturgia, amados. Esta multitud que le detenía al Señor es esta tendencia humana. A veces la gente, y muchas veces buscamos a Dios solo cuando nos conviene. ¿Alabas a Dios de la misma manera cuando estás bien que cuando estás mal? No. Estamos mal y ahí sí es: ahora sí, Diosito, ayúdame, te necesito, te busco, voy a leer la Biblia. Pero ¿qué pasa en los momentos que todo está bien en nuestra vida? Amados, creo que sí, las mejores adoraciones y palabras brotan de un corazón contrito, humillado en los tiempos difíciles. Pero ¿qué con los tiempos en que estamos tranquilos? Debería seguir la misma intensidad de buscar a Dios. Buscar en oración. Y mire, Marcos 1:35 nos habla, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, nos da un poco más, dice: salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Mire lo que hacía el Señor. Dependencia totalmente del Padre. Y usted recuerda cuando Jesús comienza a enseñar acerca del viñedo, ¿no? Que dice más adelante, dice en Juan 15:5: porque separados de mí nada podéis hacer. Y a veces queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera y esperar resultados diferentes. Esto es una locura. Y queremos seguir nuestra vida viviendo de la misma manera y queremos que Dios obre y nos cambie. Salmos 27:8 dice el salmista: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. El salmista dice: tu rostro buscaré, oh Jehová. Qué hermoso. John MacArthur, hablando de esto acerca de un comentario que estaba leyendo, dice: el ministerio público de Jesús era poderoso porque estaba cimentado en su vida privada de oración. Jesús, siendo Dios divino,
el dueño de todo, el Logos, la palabra del Señor, nos da ejemplo y se apartaba para orar, amados. Sigamos más adelante. No solo que vemos la oración y el tiempo de intimidad que tiene el Señor. Ve el verso 43 de este punto número 2. Es lo que buscaba el Señor. Ahora vemos la prioridad que tiene Jesús, esta prioridad de predicar. Dice el verso, pero Él les dijo, ¿qué les dice el Señor? Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. ¿Por qué? Porque para esto he sido enviado. Vemos propósito de parte de Dios. Y Jesús responde a la multitud que le estaba deteniendo. Le dice, hey, espérense un ratito. Todos intentaban retenerlo, que se quede en ese lugar, pero el Señor les responde. Indica el propósito, muestra que aunque la multitud tenía expectativas, tenía un deseo, la misión de Jesús no estaba determinada por la voluntad de las personas, sino por la voluntad de Dios. Jesús iba a hacer lo que Dios, el Padre, le mandó hacer. El plan perfecto de la salvación comenzó con el ministerio público del Señor en esas épocas. Obviamente sabemos que desde antes de la fundación del mundo, pero el Señor inicia su ministerio público y comienza a predicar, y el Señor les dice, es necesario. Note por favor en sus Biblias, lo tiene. Pero Él les dijo, es necesario, me es menester, es urgente, denota una necesidad divina de algo que debe cumplirse en el plan soberano de Dios. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Y es interesante porque Lucas es la primera vez que menciona en su evangelio el reino de Dios. De 30 y más ocasiones, en Hechos 7 ocasiones más o menos menciona acerca del reino de Dios. Y hemos oído esta frase, hemos oído las palabras, pero aquí Jesús enfatiza cómo es la universalidad de su ministerio, cómo es para todos. No estaba limitado a Capernaum ni a una sola región, sino que debía llevar el mensaje a muchos lugares. ¿Qué mensaje? El mensaje, el evangelio del reino de Dios. En más de una ocasión lo hemos escuchado, amados, y no es un territorio físico, es un dominio soberano de Dios, que Él es el Rey por sobre todas las cosas, donde todas las personas se someten a su autoridad, donde un día toda lengua, ¿qué dice la palabra de Dios? Toda rodilla primero se doblará y toda lengua confesará que Él es Dios, que Él es el Rey. No habrá excusas, no habrá ateo que se oponga, porque un día todos van a doblar su rodilla delante del Rey. Unos lo harán para salvación y otros lamentablemente para su perdición. Pero van a reconocer que Dios es el Rey. Esto es fuerte, amados. El reino de Dios, donde reina el soberano, donde es llamado al arrepentimiento y a la fe. Pero veamos un poco más qué es el reino de Dios, amados. A veces mencionamos y lo vemos, pero nunca ahondamos o profundizamos. Mire, no se trata de un reino, como les decía, físico o político o terrenal, sino es un gobierno espiritual de Dios sobre los corazones que creen en Él. Esta palabra tiene tres dimensiones principales que podemos ver. En el presente, Jesús vino a establecer el reino en los corazones de aquellos que creen en Él. Usted lo puede encontrar esto. Déjeme darle el versículo en Lucas 17:21. Usted puede encontrar. Dice, el reino de Dios está entre vosotros. Gloria a Dios por eso, porque Él ha establecido un reino. No solo que vemos en el presente, sino que este reino es progresivo, o sea, que se expande a medida que más personas responden al evangelio, se arrepienten, creen en Cristo. Así como la parábola del grano de mostaza, ¿usted recuerda? ¿Usted ha visto alguna vez esa semillita de la mostaza? ¿Y ha visto cómo luego se hace? Es gigante luego.
Y así es lo que el Señor está poniendo, la expansión de su reino, progresivo, no solo en el presente, progresivo, y también el reino de Dios en el futuro. Se consumará plenamente con la segunda venida de Cristo, cuando todos estemos adorando al Padre Celestial, allá donde ya no hay enfermedades, donde no hay más lágrimas, donde no hay más temor, sino que la gloria de Dios, dice la palabra, lo llena todo, donde estaremos día y noche, amados, alabando, adorando al Señor por la eternidad. Qué hermoso. Ese es el reino de Dios, no solo con Jesús que vino a establecer, sino que lo va expandiendo conforme a los creyentes, y un día estaremos allá en el reino de nuestro Dios. ¿Qué implica esto, iglesia? La responsabilidad de proclamar nosotros el evangelio del reino de Dios. Usted puede ver cuando estudia en Hechos y todas las personas que fueron comisionadas por el Señor y los discípulos, dice la palabra de Dios que ellos, ¿qué mensaje iban llevando? El mensaje, el evangelio del reino de Dios. Todos estaban conectados, enfocados en predicar acerca del reino de Dios. No permitamos que expectativas humanas nos desvíen de la misión que Dios nos ha encomendado. No permitamos que el temor nos desvíe. A veces, por tener esa vergüenza de predicar, no lo hacemos. Que Dios traiga convicción a nuestro corazón por esto. Y luego Jesús deja claro su propósito. Léalo más adelante. Dice, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. ¿Por qué? Mire el propósito hermoso. Dice, porque para esto he sido enviado. Propósito, comisión. Deja claro que el Señor tiene esta misión principal de predicar del reino de Dios. Fue enviado. ¿Sí sabía lo que significa la palabra apóstol? ¿Qué quiere decir? Seguidor, enviado de parte del Señor. Esto es interesante porque el Señor también comisiona. Porque el Señor también está enviando. Implica que te envía a predicar el evangelio del reino de Dios. Evangelio que tiene autoridad, que es poderoso, que es grande, que es maravilloso, que restaura. Lo que subraya que su misión no era autoimpuesta, no que Jesús, ahora yo me autoproclamo. Mire la obediencia de Cristo hasta el último. Porque para esto he sido enviado. Humildad en nuestro Señor Jesucristo. Amados, les pregunto, ¿estamos predicando el evangelio del reino de Dios? ¿O nos hemos conformado con un evangelio superficial, un evangelio centrado en el hombre? Es que pasa, y es doloroso ver cómo desde muchos púlpitos se manipula mucho a la gente. Y en vez de predicar la palabra de Dios, yo prefiero hacerte llorar. Y claro, sí, que predica que se mandó el pastor me hizo, pero llorar hasta el último. ¿Y cuánto hubo de palabra? Abrieron la Biblia en esas iglesias. O tal vez se pasó contando el pastor cómo consiguió su carro nuevo del año, cómo viaja a todo lado. Amados, creo que es un tiempo que necesitamos, y la iglesia San Marcos, anclarnos en la verdad de Dios, anclarnos en la presencia de Dios. Que aunque el mundo esté diciendo, es que esto está de moda, tienes que hacer de esta manera, y no, qué aburrido que solo prediques la Biblia, mira, la gente se te va a dormir. Mira, hasta el predicador más aburrido del mundo puede ser usado como instrumento de Dios para hablar a su vida. Y gloria a Dios por eso. Amados, ¿nos sentimos cómodos como estamos, o estamos comprometidos con la expansión del mensaje de Cristo a otros lugares? Lo que les decía la otra vez, a su propia familia. ¿Cómo estamos en predicar a nuestros seres queridos?
Y que Dios traiga convicción y nos confronte. Familias que pasamos situaciones difíciles y a veces no nos hablamos entre las personas. Y a veces es duro, pero ¿cómo estamos en predicar el evangelio del reino de Dios? ¿Cómo estamos en dar testimonio de que somos hijos de Dios? Necesitamos poner énfasis, entender nuestra misión, entender el propósito. Y al igual que Jesús, proclamar el reino de Dios, el mensaje a aquellos que nos rodean. Es tan importante que el Señor nos escribe y dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y todas estas cosas os serán añadidas, hablando en el contexto del vestido y la comida, porque eso nos está hablando en esa porción. Pero ¿qué hay que buscar? El reino de Dios y su justicia. Hechos 28:31, y tengo algunos ejemplos, dice que predicaban el reino de Dios y enseñaban acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento, mire. Y predicaban el evangelio del reino de Dios. Marcos 1:14-15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿Qué hizo? Predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Ese es el mensaje de salvación. Arrepiéntete. Y ese es el mensaje que no quiere escuchar el mundo. Un escritor, Martin Lloyd Jones, escribe en El reino de Dios en su libro, dice, el evangelio del reino no es simplemente una invitación, es una proclamación de la autoridad de Dios y el llamado al arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. No es solo que te invito, mira, te invito a esto. No, amado, estás perdido sin Cristo. No doremos la píldora. Es que qué lindo, aquí en Jesús se acabaron los problemas. Ya no es como en tu vida mundana. No. A veces llegamos a los pies de Cristo con más problemas, ¿sí o no? Pero más bendecidos. ¿Por qué? Porque le tenemos a Él de nuestro lado. Porque sabemos quién está delante de nosotros. Y estábamos cantándole hace un momento. ¿Quién es el que pelea y va por mí? El Señor. Y dice Pablo, a veces estamos sufriendo y estamos atribulados, pero no estamos derrotados, no estamos vencidos. Y a veces en el cuerpo tenemos las marcas de que hemos librado una batalla, pero no estamos derrotados, porque sabemos quién va delante de nosotros, quién es el que abre camino donde no hay. Es el Señor. Amados, cuando nosotros entendemos que debemos predicar, cuando nosotros nos dedicamos a los asuntos del Señor, el Señor también obra en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es deudor de nadie. Esta frase es hermosa porque Dios no le debe absolutamente a nadie. Y lo que el Señor ha dicho y lo que el Señor ha prometido, amados, pasa el tiempo, pasan las épocas, pero el Señor va a cumplir sus promesas. Él es Dios. ¿Quién le puede detener? Punto número 3, amados, último punto. Hemos visto cómo el Señor se aparta para orar y qué bueno poder hacer esto en nuestra vida, pero la prioridad que tenía de predicar. Pero mire la obediencia a la misión. Luego nos termina diciendo esto. La gente le quería detener, pero él termina, ¿qué dice? Y predicaba en las sinagogas de Galilea. El Señor comenzó y siguió expandiendo su ministerio. Este predicar, proclamar, anunciar públicamente el mensaje con autoridad, no es simplemente hablar, amados hermanos. A veces estamos equivocados cuando vemos a una persona, oye, tienes palabra, en ti eres buen orador, deberías hacerte pastor. No, amados, va mucho más allá. Jesús no solo hablaba de manera casual sobre el evangelio, sino que Él proclamaba con una autoridad inigualable. ¿Por qué cree que los maestros, los rabinos se quedaban con la boca abierta? ¿Quién es Él? ¿Cómo nos está enseñando? Y lo vimos hace semanas.
sorprendidos, maravillados del denuedo de cómo enseñaba la palabra de Dios a los demás. Oh, wow. Y luego nos da algo interesante, nos dice que predicaba y lo hacía ¿en dónde? Dice la palabra de Dios. En las sinagogas. Sevitas lo explicó hace algunas semanas, la sinagoga era el centro de enseñanza de la reunión religiosa del pueblo judío, donde iban a tener su tiempo de escudriñar la palabra. Jesús utilizó este lugar estratégico. Las sinagogas fue el lugar estratégico para anunciar la verdad del evangelio a aquellos que ya tenían un trasfondo en las escrituras, que ya eran en esa época eruditos, entre comillas. Pero llega el Señor y no quedó uno. Y qué intencionalidad del Señor, porque va no solo por los pueblos, no solo por los caminos, sino que a la sinagoga, donde las papas queman, dirían. Ahí va el Señor y comienza a predicar el evangelio del reino de Dios. Jesús decidió hacer gran parte de su ministerio en Capernaum, lo vemos en la palabra. Esto enfatiza que el evangelio no estaba solo reservado para las élites religiosas del judaísmo. Imagínense qué terrible sería que solo para aquellos que iban a la sinagoga era la predicación del evangelio. No, el Señor también comenzó a predicar en otros lugares. Cuando nos habla que Él comienza a recorrer todo, vemos un modelo de obediencia a la misión de nuestro Señor. ¿Cómo es esta obediencia del Señor? Es constante, amados. No se deja distraer por la fama, el deseo de la gente de retenerlo. Muy famoso en esa época, se recorrió por todo lado la fama de Jesús. Pero mire, una vez más la humildad del Señor. ¿Qué pasa cuando alguien a usted o a mí nos halagan? Ay, hermano, no diga eso. Y a veces decimos, sí, gloria a Dios, pero el corazón ya voló. No, sí, soy buen guitarrista yo. No, sí, los solos, impresionante me sale. Cuidado, porque la obediencia de Jesús era constante, no se distraía por la fama, por los elogios. Pablo habla de las lisonjas o palabras lisonjeras, que la gente te puede decir, eres una bendición tan grande. Amén, amados, animan esas palabras, pero más importante es lo que Dios diga de ti. La obediencia de Jesús era intencional, iba de lugar en lugar con un propósito claro, predicar el evangelio. ¿Qué más era la obediencia de Jesús? Fue completa. No escogió solo los lugares cómodos. De hecho, el Señor se metía en lugares que eran terrenos peligrosos. ¿Cómo se le conocía a nuestro Señor Jesucristo? ¿Amigo de qué? De prostitutas, de ladrones, gente desechada de la época, y el Señor era intencional y estaba con ellos predicando. Intencional, fue completa esta obediencia, no se acomodó, sino que predicó en esos lugares difíciles. Y le contaba yo la historia que una vez fui a predicar y fuimos a llevar alabanzas al ex penal García Moreno. Y qué terrible. Claro, uno va a toda esa parte, no sé cómo se llama ese sector, es San Roque. Claro, y usted va por San Roque y ya está así viendo a los lados, a que no le rompan el vidrio. Y claro, jovencito, entrábamos al penal y nos ponían el sello. Y si el sello se borraba, usted ya marchó, se tenía que quedar. Yo era soplando cada 5 minutos del sello para que no se me borre. Y uno va por los pasillos, no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir. Ahora hay unos, ya no sé si hay tours guiados allá al ex penal. Y claro, es tremendo, es miedoso, es imponente. Y claro, usted subía a las gradas y al lado le veían todititos, estaban pasando, oye, varón, pásate no sé qué, una monedita. Y uno oía eso y iba subiendo ahí. Duro. Lugares difíciles. Y recuerdo de una manera muy especial estar en un cuarto chiquitito, no sé cómo sería, bien chiquitito. 75 personas entramos en ese cuarto, no sé cómo.
Y todos pegaditos acá adelante éramos así tocando, ¿no? Pero qué impresionante y qué lección de vida fue para mí. Un joven que lo tenía todo, estaba cómodo. En la iglesia teníamos instrumentos, tarimas, y ver a personas que estaban, sí, legalmente presas, pero estaban libres espiritualmente hablando. Y entregados a Dios y adorando. Y me acuerdo y digo, Señor, ¿cuántas veces nos hemos incomodado por predicar en lugares así? Y yo no le voy a decir que todos tienen el llamado para irse a la cárcel. No. Dios pondrá, Dios habrá. De hecho, eso hablábamos con el Cevitas de mañana. No cargue su corazón porque diga, no, es que yo nunca he entrado a una cárcel a predicar. No, pero tal vez incomodidades en otro aspecto para su vida. Y el Señor predicaba en lugares difíciles. Tenía una urgencia de proclamar el Evangelio. Jesús entendía la prioridad de la predicación, de llevar las buenas nuevas. Nosotros como iglesia, amados, debemos priorizar la proclamación de la verdad por encima de las preferencias personales. ¿Qué es lo que yo quiero? No nos convirtamos en Jonás. Ustedes saben lo que pasa de trasfondo en Jonás. Cuando él no quiere ir a predicar el arrepentimiento para Nínive, él está diciendo a Dios, Dios, yo no quiero que tú salves a ese pueblo. Y usted ve toda la historia de Jonás y se vuelve y se opone en contra del plan de Dios. Amados, el predicar el Evangelio sobrepasa nuestras expectativas personales. No es lo que tú quieres hacer, es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dígale a la persona que está a tu lado. Dile, no es lo que tú quieres hacer, es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dígale y anímele. Y nunca va a haber, amados, el panorama perfecto. En Eclesiastés nos dice, no recuerdo la frase, pero nos dice que si mucho miramos a las nubes para sembrar, nunca vamos a sembrar. Y si mucho estamos contemplando el clima para cosechar, nunca lo vamos a hacer. Porque no hay escenarios perfectos. No es que, a ver, Señor, yo voy a comenzar a orar si es que en mi trabajo me dan menos carga laboral. Ay, sí, Señor, toda mi atención para ti. No. Porque cuando más difícil es cuando más intencionales debemos de estar con el Señor. Amados, les hemos animado y gloria a Dios, y no nos cansaremos de decir con el Cevitas, venga a los miércoles de oración. Venga a tener ese tiempo de intimidad, de poder orar los unos con los otros. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces resulta esto de incomodarnos para tener ese tiempo de intimidad con el Señor. Pero ahora es que hace unos fríos terribles de noche. Venga, traiga una cobijita, traiga un plumón, lo que usted quiera, pero no tenga excusas y venga a orar. Venga a tener un tiempo de coinonía con los hermanos. Y van a escuchar desde este púlpito una y otra vez, animándoles a que vengan a esos tiempos de oración. La importancia de la obediencia a Dios debe ser total, amados. ¿Ha escuchado que obediencia a medias, qué es? Desobediencia. Señor, en esto sí te voy a obedecer, pero lo otro sí no me pidas eso. Eso sí no, Señor. Obediencia a medias es desobediencia, amados. Lo que el Señor nos llame a hacer. Oraba el Cevitas y decía, Señor, sin reservas. Y hay una canción famosa, dice, yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Y a veces le ponemos condiciones a Dios. Es que, Señor, si tú cumples esto en mi vida, ay, sí voy a ir a la iglesia. Si tú sanas esta enfermedad, ay, sí te entrego todo, Señor. Amados, sin reservas, sin condiciones. Jesús dijo en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Qué impresionante. Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes
que a los hombres. MacArthur señala en su libro El Evangelio según Jesucristo, dice: la obediencia de Jesús al Padre fue absoluta y sin reservas. Nunca permitió que las expectativas humanas lo desviaran de su misión divina. Él tenía que hacer algo y tenía que cumplir. Amados, este estudio, este pasaje nos deja una enseñanza profunda sobre lo que realmente importa en la vida. Jesús nos mostró que en medio de la fama, de las necesidades urgentes de las personas, de las expectativas que tenían de Él, su prioridad siempre fue la voluntad del Padre. Su comunión con Dios se fortalecía y fortalecía su ministerio. Su obediencia lo mantenía firme ante la presión humana, y su enfoque, amada iglesia, su enfoque en la proclamación del Evangelio abrió el camino para la iglesia. Y comenzó la iglesia a predicar y a llevar el Evangelio, y hasta hoy en día, gracias a muchos que se dedicaron y dedicaron su vida, muchos murieron perseguidos, comenzaron a predicar, y hoy en día tenemos, gracias a Jesús, gracias a los que Él envió y comisionó, tenemos el Evangelio para nosotros, amados. Nosotros no somos perseguidos, ni nos imaginamos cómo es la persecución. Países en el mundo árabe, usted sabe, ni mencionar el nombre de Jesús, están ahí en los sótanos adorando. Porque no pueden ni escuchar nada. Y en esa libertad que tenemos, a veces vivimos quejándonos, y a veces, muchas veces estamos: pero ¿por qué esto me sucede a mí? Hay una comisión, hay una misión. Hoy, como creyentes, amados, todos enfrentamos desafíos, enfrentamos gente que nos presiona, y a veces es fácil quedar atrapado en la rutina, en el deseo de agradar a los demás. Yo he luchado con esto en mi corazón, y lo digo porque el Señor está cambiándose en mi vida, de siempre tener un corazón de agradar a las demás personas. Que el Señor moldea nuestro carácter, de no buscar y obedecer lo que diga el hombre, sino lo que diga Dios. De no cumplir expectativas humanas, sino cumplir el propósito y la misión del Señor. Porque mucha gente tiene expectativas de nosotros, y mucha gente nos dice y sabe: esto deberías hacer en tu vida y te va a ir bien. Mentira. Es lo que Dios nos dice, y si obedecemos, nos va a ir todo bien en la vida, pero no es del bien que nosotros esperamos. A veces queremos del bien de multitud de cosas. No, el Señor sabe que sí, a los que aman, a los que han sido escogidos con un propósito, todo obra para bien. Pero no es a nuestro propio bien, sino al bien que el Señor sabe que necesitamos. Y gloria a Dios por eso. La sociedad nos va a impulsar a hacer otras cosas que no estén en el propósito de Dios. Pero mantengámonos firmes, y que el Evangelio, que el Señor sea nuestra máxima prioridad, nuestro puntal. Señor, allá quiero ir, yo quiero obedecerte, ser intencional y tener una total obediencia, así como lo hizo Cristo. Cierra sus ojos, amados. Señor, gracias porque tu palabra es viva, Señor. Gracias porque tu palabra nos ilumina, y muchas veces ilumina las tinieblas que hay en nuestro corazón, Señor. Gracias porque tu palabra nos guía, porque tu palabra es verdad. Tú eres la verdad, Señor. Padre, aquí hay un pueblo, y es mi oración que seamos un pueblo que esté deseando el tener más intimidad contigo. Que seamos un pueblo que no se conforma apenas con una oración en la comida o con una oración pequeña antes de dormir, sino que busquemos día y noche tu rostro y no solo tus manos, Señor. Padre, perdónanos si no te hemos buscado en oración. Padre, perdónanos como iglesia, Señor,
De corazón te pedimos perdón. Si hemos puesto nuestra mirada en expectativas humanas, en lo que los demás quieren de nosotros, y no poner nuestra mirada en ti. Tú que eres el autor, el consumador de nuestra fe, Señor. Padre, perdónanos. Hoy queremos arrepentirnos, Señor, de corazón de nuestros pecados. Por poner excusas, por poner cosas al lado y tal vez quitarte el lugar y ese trono que tú tienes. Y querer desplazarte y llevarnos nosotros la gloria. Perdónanos, Señor. Reconocemos que tú eres Dios, que tú eres santo, santo, santo. Que no hay nadie como tú, que eres sin mancha. Padre, gracias, gracias por tu palabra. Que nuestras vidas reflejen tu gloria, que seamos instrumentos eficaces para predicar el evangelio del reino de Dios. Padre, gracias por esta tu iglesia y por lo que hemos escuchado. Señor, ayúdanos a poner por obra, no ser solo oidores, sino también hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre. Amén.